Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en la familia, no olviden darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha cautivado a miles, o mejor dicho, a millones de corazones en todo el mundo, el apasionante, el misterioso, el público romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si han leído bien el título, y hoy vamos a desmenuzar, con todo el cariño y la curiosidad que nos caracteriza, la historia de amor que nació entre pantallas y trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno real. Vamos a hablar de cómo las miradas, los gestos y esa química innegable que traspasaba la televisión, conquistaron al público y nos hicieron soñar a todos con que el amor de la serie se hiciera realidad. Y sí, oh sorpresa, así sucedió. Preparémonos para un viaje por los momentos clave, los rumores, las confirmaciones, y todo lo que rodeó a esta pareja que se convirtió en una de las más queridas y seguidas del panorama internacional. Para entender la magnitud de su historia, debemos retroceder un poquito en el tiempo, hasta el rodaje de la exitosa serie turca Senkalkam, o lo que en muchos lugares conocemos como El secreto de mi hija, o Love is in the Air. En esta producción Kerem Bürsin interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, y Hande Erçel daba vida a Eda YLDZ, una joven soñadora y apasionada. Desde el primer episodio, la química entre ellos fue palpable. No era solo actuación, era algo más, algo que se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada roce de manos. El público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban en pantalla, de su dinámica, de cómo sus personajes, a pesar de sus diferencias, iban encontrando un punto en común y un amor que parecía destinado. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, fanfics y miles de montajes creados por los seguidores, que deseaban fervientemente que esa conexión vista en la ficción se materializara en la vida real. Y créanme, esa energía colectiva, esa esperanza compartida por tantos, a veces tiene un poder increíble. Los rumores, como suele suceder en estos casos, comenzaron a circular como la pólvora. Pequeños detalles, like a fotos, coincidencias en eventos, y las inevitables preguntas de la prensa que intentaba sonsacarles algo más a los actores. Kerem y Hande al principio mantenían una postura muy profesional, afirmando que eran solo compañeros de trabajo y amigos. Sin embargo, esa negación apasionada, esa forma de proteger su privacidad, lejos de disuadir a los fans, solo avivaba más la llama de la especulación. Veíamos sus publicaciones en redes sociales, cómo se comentaban, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales. Había una complicidad que era difícil de ocultar. Esa chispa que veíamos en Senkalkam parecía estar brillando también fuera del set de rodaje. Los fans más perspicaces, los detectives de la farándula, empezaron a notar patrones. Viajes que coincidían, estancias en los mismos hoteles, fotos tomadas en los mismos lugares, a veces con pocos días de diferencia. Eran pequeñas pistas, migajas de pan que nos iban guiando hacia la confirmación que tanto anhelábamos. La presión mediática, como es de esperar, era inmensa. Cada aparición pública, cada entrevista, estaba marcada por la pregunta recurrente ¿qué hay entre ustedes? Y ellos, con una elegancia y una profesionalidad dignas de admirar, supieron manejar la situación. Sin embargo, llega un punto en el que la verdad, o al menos una parte de ella, se hace inevitable. Y fue así como, poco a poco, el velo de la discreción comenzó a levantarse. A veces una simple foto sin confirmar, un viaje compartido, un comentario más cercano de lo habitual en una entrevista, era suficiente para que la noticia corriera como la seda. Las redes sociales se convirtieron en el termómetro de su relación, y cada pequeña pista era analizada hasta el mínimo detalle. Vimos cómo pasaban tiempo juntos fuera de los compromisos de la serie, cómo se apoyaban en sus vidas personales. Las entrevistas conjuntas, cuando las hubo, mostraban una conexión genuina, una forma de mirarse, de sonreírse, que iba más allá de la mera cordialidad. Hubo un momento clave, un antes y un después en la confirmación pública de su romance. Fue durante un viaje a Maldivas. Las fotos de ambos disfrutando de las paradisíacas playas comenzaron a circular, y esta vez, la evidencia era mucho más difícil de ignorar. Las publicaciones en sus redes sociales, aunque no fueran explícitamente juntos, mostraban escenarios idénticos, momentos de ocio que coincidían de manera sorprendente. La prensa, tanto la turca como la internacional, se volcó sobre ellos. Y fue ahí, ante la evidencia y el fervor del público, que ambos empezaron a ser un poco más abiertos.
No hubo una declaración oficial grandilocuente, sino más bien una aceptación tácita, una forma de vivir su amor ante los ojos del mundo con una naturalidad que para muchos fue lo más hermoso de todo. De repente las fotos juntos, las muestras de cariño en público, los comentarios más íntimos en redes sociales, se convirtieron en la norma. Y el público que tanto había soñado con esta pareja, estalló de alegría. Lo fascinante de su relación pública es la forma en que manejaron la exposición. A pesar de ser dos figuras públicas bajo un escrutinio constante, lograron mantener una conexión real y tangible. Se les veía disfrutar de momentos cotidianos, de paseos, de cenas, y todo ello envuelto en esa aura de admiración y cariño que el público les profesaba. La forma en que se apoyaban mutuamente era también un punto clave. Vimos cómo Kerem asistía a eventos de Hande, y cómo Hande mostraba su apoyo a los proyectos de Kerem. No era solo una relación sentimental, era también una alianza profesional y personal, construida sobre el respeto y la admiración mutua. Esta autenticidad fue lo que cautivó a tanta gente. En un mundo donde las relaciones a menudo se perciben como superficiales o construidas para el espectáculo, Kerem y Hande parecían ofrecer algo genuino, algo que resonaba con la idea del amor verdadero. Las redes sociales, como mencioné antes, jugaron un papel crucial. No solo fueron el canal por donde se filtraban los rumores y se observaban las pistas, sino que también se convirtieron en el escenario donde ellos, de forma sutil pero efectiva, confirmaban su unión. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos juntos, aunque a veces de forma separada, pero la conexión era innegable. Los comentarios cariñosos, los me gusta estratégicos, las felicitaciones en ocasiones especiales, todo iba sumando para construir la narrativa de su amor público. Y el público, a su vez, respondía con un aluvión de mensajes de apoyo, de admiración, de buenos deseos. Ver a dos personas talentosas, exitosas y sobre todo, que parecían quererse de verdad, era algo que inspiraba. Su relación se convirtió en un referente. La gente admiraba no solo su conexión, sino también la forma en que se proyectaban como pareja. Eran elegantes, carismáticos y parecían compartir valores similares. Esto contribuyó a que su romance fuera seguido con tanto entusiasmo. No se trataba solo de la chispa inicial, sino de la construcción de un proyecto de vida juntos, o al menos, de una etapa importante de sus vidas compartida públicamente. Vimos cómo sus familias se conocieron, cómo disfrutaban de reuniones y celebraciones juntos. Esto añadió una capa de intimidad y de realidad a su relación, mostrándonos que iba más allá de la superficialidad del estrellato. Ahora, es importante recordar que la vida pública de las celebridades tiene sus desafíos. La constante atención mediática, los rumores que nunca cesan, la presión por mantener una imagen determinada. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de todo esto, demostraron una madurez y una fortaleza impresionantes al navegar por estas aguas. Mantuvieron su relación lo más privada posible, compartiendo solo aquello que se sentían cómodos compartiendo, y respondiendo a la atención pública con una elegancia admirable. No se dejaron abrumar por la presión, sino que supieron canalizarla y utilizarla para fortalecer su conexión. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede inspirar la realidad, y cómo el amor, cuando es genuino, puede florecer incluso bajo la luz de los focos. Desde los primeros momentos en el set de Senkalkapm, pasando por los rumores y las especulaciones, hasta la confirmación pública y las muestras de cariño cotidianas, su romance ha sido un viaje emocionante para millones de fans. Han demostrado que a pesar de las cámaras y el escrutinio público, es posible construir una relación sólida basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y eso, amigos, es algo que todos podemos admirar y celebrar. Así que, en resumen, hemos viajado por el camino que llevó al público romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos revivido la magia de Senkalkapm, hemos seguido el rastro de los rumores, hemos sentido la emoción de las pistas y hemos celebrado la confirmación de un amor que ha cautivado al mundo. Hemos visto cómo la química en pantalla se convirtió en una conexión real, y cómo, a pesar de la presión mediática, supieron mantener su relación auténtica y visible. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que cuando es verdadero, puede brillar con luz propia, incluso bajo la mirada atenta de millones de personas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de recordar y analizar este apasionante romance. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Lo siguieron desde el principio?
¿Qué es lo que más admiran de su relación? Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones aquí. Abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran like, que a nosotros nos motiva muchísimo a seguir creando. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de esta increíble pareja o que simplemente disfruten de una buena historia de amor. Y si aún no lo han hecho, amigos, les hago un último llamado a la acción. Suscríbanse a nuestro canal, únanse a esta comunidad que crece día a día, y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos. No se van a arrepentir. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta la próxima. ¡Chao!